Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Excel nivel intermedio. Tenemos aquí al frente nuestro archivo donde vamos a aprender a usar las funciones de mayor uso en Excel. Vamos a aprender en este curso funciones básicas, suma, promedio, máximo, mínimo, contar. Funciones matemáticas, contar, contar A, contar blanco, contar sí conjunto, sumar sí conjunto, múltiplo y redondear. Vamos a aprender a usar también la función condicional en sus diferentes formas, la función de búsqueda y referencia y funciones de fecha y texto. De eso se compone nuestro curso de Excel intermedio. En este archivo vamos a tener entonces todo lo necesario para este curso. Empecemos por las referencias. En nuestro curso de Excel básico veíamos la diferencia entre referencias relativas y referencias absolutas. Cuando usamos referencias relativas, como en esta imagen donde dice igual suma desde C5 hasta C8, tanto C5 como C8 son referencias relativas, es decir, que al copiar hacia la derecha o al arrastrar la fórmula a la derecha, van a ir cambiando los nombres de las columnas. En vez de la C va a aparecer la D, luego la E, la F. El 5 y el 8 van a permanecer fijos cuando esta fórmula se copia hacia la derecha. Si la fórmula se copia hacia abajo, permanece fija la C en ambos casos y lo que van a variar son los números. En el ejemplo de abajo tenemos una referencia relativa que es H7, esta es la referencia relativa, y hay referencia absoluta H3. El símbolo pesos antes de la H significa que va a quedar fija el nombre de la columna H y va a quedar fijo el nombre de la fila número 3. Veamos el ejercicio que hay al lado. Entonces, en el ejercicio que tenemos al lado, necesitamos sumar cuánto hay en existencia en el stock 1 y cuánto hay en existencia en el stock 2. Para construir las fórmulas podemos empezar con el signo más o con el signo igual como vimos en nuestro curso de Excel básico. En este caso le vamos a decir que queremos sumar el valor de la celda M7 más el valor de la celda N7. Aquí tenemos referencia relativa. Al copiar hacia abajo va a cambiar el número y el nombre de la columna M y de la columna N va a permanecer fijo. Aquí ya hicimos la fórmula y podemos copiar hacia abajo. Para visualizar las fórmulas podemos utilizar en la cinta fórmulas, decirle mostrar fórmula y aquí estamos viendo ya las fórmulas. M y N han quedado fijas y va cambiando es el número o la referencia a la fila. Bueno, ahora vamos a hacer las fórmulas para convertir soles a dólares y nos dicen que el cambio es de 2.8 soles por dólar. Entonces lo que vamos a hacer es dividir la cantidad de soles en el tipo de cambio. Pero como tenemos que dividir toda la columna M por la misma celda, tipo de cambio, entonces lo ideal es a tipo de cambio dejarle fijo el nombre de la fila. Al copiar hacia abajo, me explico, al copiar hacia abajo, tanto la celda azul como la celda roja se van a mover hacia abajo. Sí necesitamos que la celda azul se mueva hacia abajo, pero la celda roja debe quedar fija en la fila número 17. Para lograr que quede fija la fila 17, le colocamos símbolo pesos antes del 17. A la letra N no es necesario que le coloquemos símbolo pesos, puesto que al copiar hacia abajo no cambia el nombre de la columna, sino solamente nombres de las filas. Aquí podemos ver que siempre será M
por n y n17, mientras la celda, a ver, voy a mostrar aquí la fórmula porque me parece mejor así. Listo. Aquí vemos que la celda azul se va moviendo hacia abajo en tanto que la referencia a la celda roja quedó fija. Aquí hicimos uso de referencia absoluta. Donde aparece el símbolo numeral es porque la celda está muy angosta, entonces podemos ampliar y ya tenemos entonces nuestra hoja de cálculo. Repasando en esta hoja cómo se utilizan las referencias relativas y las referencias absolutas. Ahora, las funciones. Excel trae un conjunto de funciones bastante grande. Voy a mostrarlas aquí en la cinta fórmulas. Tenemos una sección llamada biblioteca de funciones. Por aquí tenemos acceso a autosuma y a las funciones, digamos, más frecuentes, suma, promedio, contar números, máximo, mínimo, y aquí tenemos más funciones. Aquí también tenemos el botón para insertar función y llamar a la función que nosotros deseemos. Y tenemos una clasificación de funciones, funciones financieras, y aquí tenemos muchas funciones financieras. Son tantas que perfectamente se puede dictar un curso específico de Excel financiero. Funciones lógicas que son de uso común, funciones de texto que también son de uso común, o sea, para todas las, sin importar cuál va a ser el uso, se pueden, eh, tenemos que conocer ese tipo de funciones, lo mismo que funciones de fecha y hora. Es decir, independientemente del tipo de Excel, si es un Excel financiero o es un Excel para ingeniería, pues debemos aprender funciones lógicas de texto, de fecha y hora, funciones de búsqueda y referencia. También es muy útil que aprendamos a usar varias de esas funciones. Matemáticas, algunas de esas vamos a emplear. Aquí hay bastantes funciones matemáticas. Y aquí tenemos un conjunto de más funciones. Funciones estadísticas. Estas funciones estadísticas son especiales. Podríamos ofrecer un curso de Excel dirigido específicamente a estadística. Tenemos Excel dirigido a la ingeniería. También podemos dictar un curso específico de Excel dirigido al área de ingeniería. Funciones cúbicas o de cubo. Esto se puede ver en Excel avanzado. Funciones de información. Es útil utilizarlas en todos los tipos de cursos de Excel. Funciones de compatibilidad también para todos los cursos de Excel. Y compatibilidad con versiones anteriores de Excel. Por eso se llaman funciones de compatibilidad. Y funciones web. Ese, perdón. Ese es el conjunto total de funciones. Es un conjunto bastante grande. Las funciones se componen de un nombre, tienen un nombre. Esa es la primera parte de la función, en este caso de la función suma. Siempre las funciones, después del nombre de la función se abre paréntesis. ¿Por qué? Porque a una función nosotros le debemos entregar algún valor de entrada a la función. La función realiza alguna actividad con esos valores de entrada. Esos valores de entrada se llaman argumentos y la función devuelve, o sea, tiene una salida y la salida es el resultado de esa función. En este caso le estamos diciendo, utilice la función suma, o sea, que sume los valores que hay desde A1 hasta A10. Estos dos puntos sirven para identificar un rango, indicándole sume desde A1 hasta A10. Ya esto se llaman los argumentos. Cuando nosotros llamamos a una función, aquí voy a hacerle un acercamiento. Eso, voy a hacerle llamada a una función y voy a escribir igual suma, abro paréntesis, justo en la parte de abajo aparece que los argumentos, o sea, qué argumentos espera la función que nosotros le entreguemos. Aquí nos indica que está esperando que le indiquemos qué valores se debe sumar. Si seleccionamos un bloque, aquí Excel ya sabe que que queremos sumar los valores que hay en ese bloque. Bueno,
pasemos a la primera función básica. La primera función básica nos pide usar la función suma con los valores que hay en la parte superior. Entonces podemos escribir, yo prefiero que escribamos, en vez de llamar a la función, pulsamos más suma y luego seleccionamos los valores que queremos sumar. Y aquí tenemos el resultado de esa suma. En la otra hoja vamos a calcular la función promedio más promedio. Sabemos que un promedio, ¿cómo se calcula? Sumando los valores y luego dividiéndolo en el número de sumandos. Pero en el caso de Excel, cuando le decimos promedie estos valores, ya nos calcula el promedio. Cuando nosotros seleccionamos un conjunto de valores, en la parte de abajo de la pantalla nos indica cuántos valores se han seleccionado. Aquí nos indica que tenemos seleccionados 5, que esos valores suman 55 y que el promedio es 11. Y aquí podemos ver nosotros el valor del promedio de esos valores. Queremos ahora aquí utilizar la función máximo, mínimo, promedio, sumar y contar. Entonces vamos a llamar a la función max, que nos devuelve el valor máximo de un conjunto de números. Y aquí tenemos el valor máximo. También vamos a pedirle la función min, y con la función min seleccionamos también este conjunto de números. Nos está dando el valor máximo, el valor mínimo. Ahora queremos que nos muestre el promedio, indicándole muestre el promedio de estos valores. Para la suma, pedimos suma, abro paréntesis y seleccionamos. Para seleccionar, cursor en el centro de la celda. Y contar, le decimos contar, llamamos a la función contar y le pedimos contar estos valores. El promedio es la suma dividido en la cantidad. Aquí vamos a hacer nosotros suma dividido en cantidad. O sí, en la cantidad de valores. O sea, vamos a hacer esta fórmula. La suma la dividimos en la cantidad. Y ese es el mismo valor que tenemos aquí en el promedio. Cambia el valor porque no tenemos toda esa cantidad de decimales. Cambia la apariencia, no el valor. Cambia la apariencia, pero aquí ya sabemos que ya tenemos esa misma apariencia y el valor es igual. O sea, el promedio es lo mismo que la suma dividido en cantidad. Algo que vimos en Excel básico es las barras de datos, que nos permite identificar cuál es el valor más alto, en este caso 1200, cuál es el valor más bajo. El valor más bajo es 50. También podemos utilizar aquí en este botón de análisis rápido, podemos pedirle conjunto de iconos. La flecha hacia arriba indica los valores que están por encima del promedio, flecha hacia abajo los valores que están por debajo del promedio y flecha a la derecha los valores que están cerca al promedio. El promedio es 385,56 y un valor cercano al promedio es este valor 500. Flecha hacia abajo significa por debajo del promedio. El promedio aquí es de 385. Aquí en la parte de abajo también Excel nos indica que ese es el valor del promedio, 385. La flecha nos indica los valores más altos, los más bajos y los que están hacia el centro. No es exactamente el promedio el que está indicando la flecha a la derecha, sino el que está más o menos en el centro entre ese rango, entre 1200 y 50. El más cercano a esa mitad es 500, pero no necesariamente es el promedio. Eso es lo que nos indican las flechas.
Bueno, hasta aquí vamos a dejar en esta grabación. En la próxima grabación continuaremos a partir de la hoja 1.4. Muchas gracias por su atención.